hablemos de los trucos para reducir calorías en tus platos y así poder lograr bajar de peso. Sabemos que no existe la magia para adelgazar y que las dietas milagro siempre fracasan e incluso pueden ser peligrosas. Entonces, ¿por qué vuelven a resurgir cada año? Sencillamente porque a nadie le gusta ponerse a dieta. De hecho, la palabra dieta causa temor porque entendemos que es simplemente pasar hambre. Pero la respuesta es cambiar los hábitos. La constancia tiene su recompensa mucho antes de lo que podríamos imaginar y adquirir hábitos de una vida saludable es una inversión a largo plazo. La teoría para adelgazar puede ser compleja o muy simple. El déficit calórico es la respuesta. Miren, convertir las verduras y hortalizas en las protagonistas del plato ayuda bastante. Pero entendemos que lo ideal es una dieta equilibrada donde deberían priorizar los vegetales, donde deben cobrar más importancia. No hablamos acerca de papas fritas, porque independientemente de que sea un vegetal, si le añadimos grasa insaturada, entonces ya estaríamos nosotros adquiriendo más grasa en el cuerpo. Si comemos de plato único, los vegetales deberían ocupar más de la mitad de la superficie. Si nuestro menú es más variado, podemos hacer un primer plato completamente vegetal, ensalada, gazpacho, crema, salteado y también incluirla en el segundo. De nuevo con su presencia predominante. Tomar más alimentos crudos es un truco que podemos aplicar fundamentalmente a las verduras y hortalizas. Sin olvidar los frutos secos, la fruta y ciertos pescados. La mayoría de verduras se pueden consumir crudas y tienen varias ventajas. Se aprovechan más algunos nutrientes, sacian más y hay bastantes. Además, nos podemos ahorrar en este sentido cocinar. Al aplicar calor, los alimentos se transforman liberando azúcares naturales y cambiando su textura y potenciando sabores que también reducen su volumen. Además pueden ser muy adictivos, de ahí a que muchas personas solo comen cosas cocidas, pero también deberíamos probar comer alimentos crudos. La calabaza, la zanahoria, el nabo, la remolacha, las coles y las champiñones, así como los rábanos, son deliciosos, crudos y crujientes. El auténtico zumo de batidos y de frutas naturales, cambiando nuestra alimentación, equilibrándola y sustituyendo lo artificial por lo natural. Miren, los zumos, los licuados y los batidos entran con más facilidad. Para preparar un vaso necesitamos mucho más cantidad de producto que si nos lo tomáramos al natural en crudo y también nos lo terminamos antes, con el riesgo de tomar demasiado. Consumiendo una naranja, una manzana o un melocotón, invertiremos más tiempo, gastemos algunas calorías al masticar y nos saciamos antes. Esto podría ser un truco psicológico, ya que hay algunos científicos que dicen que al escuchar mi boca masticar especialmente alimentos crujientes, también puede saciarse mi hambre. Entonces, el azúcar es un enemigo de las dietas porque también daña la piel. Y como la solemos consumir de manera indiscriminada porque nos gusta lo dulce, no a todos, pero a la mayoría de la cantidad de las personas, entonces es importante disminuir el consumo de azúcar, especialmente blanca.
La idea en cualquier dieta de adelgazamiento sería eliminar los dulces, especialmente los ultraprocesados o al menos los que son calorías vacías, es decir, no aportan nada de nutrientes al organismo. Entonces hay que vigilar la ingesta de azúcar. Un dato muy importante es el yogur, que es un aliado en cualquier dieta del adelgazamiento y de cualquier persona con problemas de alergias o intolerancias. Miren, debemos entender que son cuando son yogur natural, porque si son yogur con demasiado azúcar, demasiado dulces, estaríamos en lo mismo de que el organismo quiere más azúcar y eso también enferma. Pero si tomar en cuenta que el yogur natural es rico en proteínas, saciantes y bajo en calorías. Es bueno también, otro dato, eliminar las salsas comerciales, así es, las que usted compra en el supermercado. Podría sustituirlas por salsa de tomate hecha por usted mismo, que es mucho más natural. También leer los productos en las etiquetas en los supermercados para saber si tiene aditivos que a usted podrían hacerle mucho daño o la cantidad de calorías que tiene. Entonces, hasta aquí nuestros consejos acerca de tomar conciencia de los trucos de cocina para reducir las calorías. Suscríbete, comparte el video y dale me gusta.